Hola amigos, buenos días, buenas tardes, depende en qué momento están considerando esta video grabación. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de dos iglesias por la gracia de Dios. No es nada fácil, pero lo queremos hacer con todo el corazón. Soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo y soy el pastor de la iglesia Agua Viva en Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco. Y pues espero que esto sea de bendición, primero para ambas iglesias y después para cada uno de ustedes que amablemente nos brindan su atención. Estoy con el compromiso de predicar en Berea el libro de los Salmos y hemos seguido el libro salmo por salmo, versículo por versículo, y en este momento estamos ya llegando al salmo número 10, al salmo número 10. Y lo primero que quiero decirles, de acuerdo a la presentación del PowerPoint que ustedes están considerando a la par de esto, es que si te es de bendición, compártelo con otros. Ahí en tus redes sociales, ahí en tu Facebook, ahí en tu YouTube, ahí donde sea. Si te es de bendición, compártelo con otros. Además, también estamos en Spotify. Y para localizarnos en Spotify hay que buscar la palabra servicio dominical o el podcast de Familia Berea. Y entonces allí va a aparecer la predicación y otras que obviamente pues ya hemos subido. También quiero dar muchas gracias a cada uno de los que hacen equipo con nosotros. Y en la fotografía que ahora ven, son 3 fotografías. Una es de Teo y Esmeralda, pero de hace muchos kilos, hace muchos años. Y Teo y Esmeralda son de allí de Guadalajara y entonces ahora están apoyándonos precisamente en la iglesia Agua Viva. Cuando yo no estoy, es Teo el que predica. También hay otros que predican, pero principalmente es Teo el que lo está haciendo. Y Esmeralda también participa en la escuela dominical y discipulando a otras personas. Y la segunda fotografía o la fotografía central que pueden ver ahí es de Daniel Briseidi y su niña. Y Dani es el que hace precisamente el trabajo que Teo y Esmeralda hacen allá, predicando, pero también dirigiendo algunos otros ministerios que tenemos acá en Berea, en Saltillo. Y la tercera fotografía es del hermano Moisés Lara. Pues el hermano Moisés ha sido miembro de nuestra iglesia por muchos años. De hecho, desde antes de que llegáramos, él y su familia han estado aquí. Y el hermano Moisés también muchas veces, en muchas ocasiones, ha ocupado el púlpito, ha ocupado este lugar para presentar la palabra, obviamente supliendo mi ausencia. La siguiente fotografía es una fotografía del encuentro misionero que acabamos de tener, lo cual significa que ustedes, bueno, primero que esta grabación se está haciendo el 22 de agosto del 2023. 22 de agosto del 2023. Y a esta fecha, pues ya han pasado 16 días desde nuestro 10º encuentro misionero. Y la fotografía que ven ahí, precisamente fue de ese encuentro. Más adelante voy a predicar, voy a compartir con ustedes la predicación que di en el encuentro misionero, pero es algo que ya pasó. Y aparte, los hermanos que graban y editan estos videos, pues también son personas muy ocupadas, cada uno en su trabajo, cada uno con sus familias respectivas también, y entonces esto lo hacen en su tiempo libre. Así es de que no sé en qué momento ustedes van a ver estos videos, pero en el momento que sea, esperamos que
logre el objetivo de bendecirles, de edificar sus vidas. Permítanme una breve oración. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por esta oportunidad de estar una vez más frente a esta cámara y usando estos medios digitales para llevar tu palabra a la gente que atentamente quiera escucharnos. Oramos por sus vidas, oramos por bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos hecho una pausa muy larga de las grabaciones y pues también aquí de la presentación del libro de los Salmos. Y el último salmo que consideramos fue el Salmo 9. Desde el mes de abril, si lo pueden considerar, fíjense. Bueno, las ocasiones anteriores, después del Salmo 9, les hablé de la vida de Jocabed y Moisés porque pues era el tiempo del Día de las Madres y me pidieron que predicara algo alusivo y entonces hablamos de Jocabed y después hablé de Lidia, Eunice, Timoteo, más o menos por las mismas fechas. Y cuando abordamos el Salmo 9, anterior a este, hoy vamos a hablar del Salmo 10. Cuando abordamos el Salmo 9, les dije que en realidad los Salmos 9 y 10 eran salmos acrósticos. El Salmo 9 fue compuesto con la primera mitad del alfabeto hebreo, o sea, las primeras 11 letras, aunque por razones que desconozco, se omitió ahí la cuarta letra, Dalet, que es una de las que aparecen en la pantalla. Y les dije también que el Salmo 10 fue hecho con la segunda mitad del alfabeto, o sea, las últimas 11 letras. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, pero en el Salmo 10 también se omitieron algunas letras, 4 para ser específicos. La letra Mum, Nun, Samej y Sadi, que respectivamente aparecen allí en la pantalla. Y al considerar el Salmo 9 hicimos esto en una forma de acróstico con la palabra misión. Y aquí se las pongo breve y rápidamente en la pantalla. La M, magnificarle con todo el corazón. La I, indicar sus maravillas. La S, sentenciar desde el trono. La I, inhumar a los enemigos eternamente. La O, opinar sobre el destino del mundo. La N, negociar los términos de la salvación. Así fue como consideramos en su momento el Salmo 9. Y si tienen interés en repasar o nunca lo han visto y quieren considerarlo, pues ahí están las grabaciones en el YouTube. Ahora, hoy queremos considerar el Salmo número 10. Y con esto estamos intentando enfocar también otro acróstico. Y este otro acróstico estará formado por la palabra hombre. Y de esta manera veremos la desnudez del hombre ante la palabra de Dios, tal y como se lee en Hebreos 4:13 que tienen en la pantalla. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, ¿por qué hacer un acróstico con la palabra hombre? Bueno, la idea me vino del último texto de este Salmo, Salmo 10, que es precisamente el verso 18. Y el verso 18 dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia, el hombre de la tierra. Ahí es donde aparece la palabra hombre, hablando específicamente de el hombre de la tierra. Entonces, de manera general, la Escritura nos habla tan solo de dos hombres, señalándolos como el que viene de arriba. Ahora tienen un texto allí en Juan capítulo 3, verso 31, que dice, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. De manera que tenemos la historia, de manera general, de dos hombres. El que viene de arriba, o sea, el Señor Jesucristo, y el hombre de la tierra.
el hombre que pues es Adán y obviamente pues toda su descendencia. En Primera a los Corintios, en el capítulo 15, tenemos la definición más amplia de estos dos hombres. Y les voy a pedir que lo busquen en su casa porque no se los puse aquí en la pantalla. Pero dice en 1 Corintios 15, 47 al 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. De manera que el primer hombre es Adán. El segundo Adán es el Señor Jesucristo, el segundo hombre. Y en el pasaje que les leí de 1 Corintios 15, 45, se señala con toda claridad que este segundo hombre es el Señor. Ahora, el Salmo 10, 18 se refiere al hombre creado. El Salmo 10, 18 se refiere al hombre creado, al ser creado por Dios. El término hombre viene del hebreo ish, y esta es una palabra, es una contracción de enosh, que lleva la connotación de debilidad. El hombre creado es en realidad un ser frágil, es en realidad un hombre débil. Ahora, no sé qué piensas tú del hombre, no sé cuál es tu concepto, pero en este acróstico veremos al hombre malo desnudado ante la palabra de Dios. Veremos al hombre sin Dios, porque este hombre ha vivido su vida humillando a su prójimo. El hombre de la tierra ha vivido su vida humillando a su prójimo. Dice el Salmo 10, 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. No es nada nuevo. El hombre siempre ha querido esclavizar al hombre, el hombre siempre ha querido aprovecharse de aquellos que son más débiles. Pero aquí tenemos entonces la escritura que siempre nos define las malas actitudes del hombre contra su prójimo. Hubo un catedrático de psicología en la Universidad de Bergen, Noruega, que se llamó Dan Olweus. Nació el 18 de abril de 1931 en Kalmar, Suecia, y falleció el 20 de septiembre de 2020 en Bærum, Noruega, a los 89 años. Ha sido ampliamente conocido por sus estudios en temas relacionados con la agresión intimidatoria entre escolares. Fue el doctor Olweus quien acuñó en 1973 el término bullying, señalando con esta palabra el acoso en el ámbito escolar. Bullying procede del inglés bull, que significa toro. Bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por encima de otros sin contemplaciones. Hoy se reconocen diferentes formas de bullying. No las voy a explicar, solamente las voy a mencionar. El bullying físico, agresión física. El bullying psicológico, agresión manipuladora, psicológica. El bullying verbal, y este es el más frecuente, insultos, gritos, apodos ofensivos, etc. El bullying sexual es la intimidación o acoso de naturaleza sexual. El bullying social se aplica contra un solo individuo o contra un grupo específico. El ciberbullying es el término más moderno de todos y el que más ha causado problemas en la actualidad. ¿Y quién hace todo esto? El hombre de la tierra. Volviendo a leer el verso 10, dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. De manera que la Escritura nos dice que lo hace con arrogancia.
Pero la Escritura dice que acabarán cayendo en sus propias trampas. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Ahora, doctrinalmente, este Salmo 2 alude al que mueve los hilos tras bambalinas, el diablo. Y obviamente la Biblia nos enseña que tendrá el mismo destino. Entonces, ahí tienen las diferentes clases de bullying: físico, psicológico, verbal, sexual, social, etcétera, etcétera. El hombre de la tierra, otro problema que podemos ver es que ha vivido su vida ostentando el deseo de su alma. Ostentando el deseo de su alma. ¿Cuáles pueden ser los deseos del alma de un hombre malo, de un hombre sin Dios, de un hombre que siempre está aprovechándose de su prójimo? Dice en el verso 3, estamos considerando el Salmo 10, y dice en el verso 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Obviamente, no son los deseos que menciona Isaías 26:8. Bueno, 26, 7 y 8. Voy a leer desde el 7. Dice, el camino del justo es rectitud. Estamos hablando de un hombre justo. Ahora, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Fíjense la diferencia. En el verso 3 dice que el malo se jacta del deseo de su alma. Acá en Isaías, en el verso 3 del Salmo 10, pero acá en Isaías dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. El deseo del hombre justo es adorar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios y por ende amar al prójimo. Amar al prójimo. Solamente los hombres justos pueden decir, como lo dice acá Isaías, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Y qué hace el hombre malo? ¿Qué hace el hombre sin Dios? Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El hombre sin Dios alaba a los ambiciosos. Son altivos, son groseros, presumen su codicia, solo piensan en ella, desprecian a Dios, rechazan al Señor Jesucristo. Estamos considerando un breve acróstico con la palabra hombre. El hombre sin Dios, el hombre de la tierra. Porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que la Escritura desnuda nuestra alma, nos muestra tal y como somos delante de Dios. Y hemos visto la letra H, y esta letra H nos habla de lo que el hombre malo ha hecho toda su vida, humillar a su prójimo. También vimos la letra O. ¿Qué ha hecho el hombre malo? Ostentar el deseo de su alma. Ahora vamos con la letra M. Y en la letra M hablamos de que el hombre ha vivido su vida minimizando su relación con Dios. Minimizando su relación con Dios. Quizá este texto, ahora el Salmo 10, verso 4, nos muestre la razón por la cual el hombre es como es. Y dice de esta manera, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Noten específicamente que no dice que son ateos. Lo que dice es que no busca a Dios. Saben quién es Dios. Saben que Dios es el creador. Hay una broma de alguien que dice, yo soy ateo por la gracia de Dios. O sea, hermanos, en realidad el ateísmo es una idea. No tiene sustento, no tiene fundamento. Cuando llega el tiempo de enfrentarse con Dios, al final de su vida, se dan cuenta que solamente era una idea.
Entonces, lo que nos dice la Escritura es, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, los versos 18 y 19, se nos habla de aquellos que solo piensan en lo terrenal. Dice de esta manera, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. De manera que, así como nos dijo el Salmo 10:4, no buscan a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, no niegan la existencia de Dios, pero no lo toman en cuenta. Y como dice aquí en el verso 18, son enemigos de la cruz de Cristo. Es a estos hombres malos a los que hace referencia también Romanos 1:28. ¿Qué dice Romanos 1:28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Estamos hablando del secularismo puro al 100%. La palabra secular quiere decir cosas del mundo, algo del mundo, aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual. Y para los buenos católicos no debe ser nada extraño. En la misa se oía decir por el Padre, ¿verdad? Y saecula saeculorum, o sea, por los siglos de los siglos, cuando terminaba la misa, ¿verdad? La oración que hacían al final. Muy bien, estamos considerando un breve acróstico con la palabra hombre. Y les he hablado de la letra H. Y en la letra H vemos lo que el hombre de la tierra siempre ha querido hacer, y es humillar a su prójimo. Después hablamos de la letra O, que es otra cosa que siempre ha estado haciendo, ostentando el deseo de su alma. Después llegamos a la letra M, minimizar su relación con Dios. Ahora llegamos a la letra B, hombre. Ya casi terminamos. Hombre. La letra B. El hombre de la tierra siempre ha vivido borrando de su vida la voluntad de Dios. Borrando de su vida la voluntad de Dios. Dice el verso 5, regresando al Salmo 10, que es el que estamos considerando. Dice el verso 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. ¿Por qué el hombre malo, el hombre de la tierra, el hombre sin Dios, desprecia a todos sus adversarios? Bueno, en el libro de Job, capítulo 21, versículos 7 al 10, tenemos una reflexión y quizá esto nos dé algo de la respuesta. Y dice de esta manera, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Esta es la reflexión en el libro de Job, preguntando, ¿por qué? ¿Por qué les va bien a los que hacen mal? Roban, matan, no les pasa nada. Quizá no tienen ni siquiera problemas de salud, eso no lo sabemos, es una conjetura personal. No tienen problemas con colesterol, con triglicéridos, con presión alta, con los riñones, el hígado, todo lo tienen bien y hacen mal. Y les va muy bien en sus maldades. Esa es la pregunta, ¿por qué? Y en el Salmo 73, los versos del 3 al 9, hay una reflexión semejante.
Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, al decir que ponen su boca contra el cielo, quiere decir que también maldicen a Dios. Están en contra de Dios y su lengua pasea la tierra. O sea, si no respetan a Dios, el creador de todo, pues menos van a respetar al hombre, a su prójimo. Tanto Job como Asaf están hablando del hombre de la tierra. Están hablando del hombre malo, están hablando del hombre sin Dios, están hablando del hombre que no toma en cuenta a Dios absolutamente para nada. El salmista ya nos dijo en el verso 4 que no hay Dios en ninguno de sus caminos. Ahora, en el verso 5 nos dice que tampoco toma en cuenta la palabra de Dios. Dice el verso 5, regresando al Salmo 10. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Entonces, el hombre malo no toma en cuenta la voluntad de Dios. ¿Crees que porque te va bien, porque tienes un buen trabajo, porque tienes buena salud, sin necesidad de buscar a Dios y sin leer y meditar en su palabra cada día, todo está bien en tu vida? ¿Crees que no necesitas a Dios? Tienes que reflexionar en eso, porque así es la vida del hombre malo, del hombre que no toma en cuenta la voluntad de Dios, no la busca, no le interesa, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Estamos considerando un breve acróstico formado con la palabra hombre. Ya les hablé de la letra H. El hombre ha vivido humillando a su prójimo. Ya les hablé de la letra O. El hombre ha vivido ostentando el deseo de su alma. Ya les hablé de la letra M. El hombre ha vivido minimizando su relación con Dios. Y ya les hablé de la letra B. El hombre ha vivido borrando de su vida la voluntad de Dios. Y ahora llegamos a la letra R. R. El hombre de la tierra, el hombre sin Dios, siempre ha vivido rebelándose contra Dios. Rebelándose contra Dios. En su orgullo y altanería, el hombre malo piensa que jamás será alcanzado por el mal, que nunca le va a ir mal. La suerte adversa, la desgracia, la desdicha, etcétera, nunca le van a alcanzar. Eso es lo que piensa. Dice aquí en el verso 6, regresando aquí al Salmo 10:6. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. En el libro de Job, en el capítulo 2, también en el capítulo 1, pero vamos a ver el capítulo 2. Dios dijo que Job era perfecto y recto, lo repito. Job no decía eso. Job no se jactaba de eso. Dios lo dijo. Dios dijo que Job era perfecto y recto. Pero aún a este hombre perfecto y recto le llegó el infortunio. Miren lo que dice en los versos 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. De acuerdo con Dios, era un hombre perfecto, recto, siempre hacía la voluntad de Dios, pero aún a él le llegó el infortunio. El salmista, en el Salmo 34:19, y ahí lo tienen también en la pantalla, Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Pablo, en un pasaje del Nuevo Testamento, hablándole a Timoteo, le dijo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Estamos considerando un acróstico formado con la palabra hombre. Y la primera letra, en la letra H, les dije que el hombre ha vivido humillando a su prójimo. La letra O ha vivido ostentando el deseo de su alma. La letra M ha vivido minimizando su relación con Dios. La letra B ha vivido borrando de su vida la voluntad de Dios. Y la letra R ha vivido rebelándose contra Dios. ¿Y qué letra nos falta? La letra E, exactamente, la letra E. El hombre ha vivido engañando a otros. El hombre de la tierra. El hombre sin Dios, el hombre que no toma en cuenta la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no toma en cuenta a Dios absolutamente para nada. Ha vivido engañando a otros. Dice el verso 7, Salmo 10:7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Así dice el verso 7. El escritor Santiago relaciona la lengua con el control corporal. Qué interesante. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 3 y el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz de refrenar todo el cuerpo. No dice que todos ofendemos todo el tiempo. Dice que todos ofendemos muchas veces. Pero también señala que el que sea capaz de controlar su lengua será capaz de dominar su cuerpo, de dominarse a sí mismo, de controlar su vida. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, relaciona el pasaje del Salmo 10:7 y lo dice de esta manera. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué dijo el Salmo 10:7? Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces Pablo está relacionando el texto de el Salmo 10:7 con la maldición y con la amargura. El hombre malo, el hombre sin Dios, no bendice a su prójimo. El hombre malo maldice, y no pueden hablar con dulzura. Siempre hablan con amargura. Además, el salmista habla de los engaños y el fraude que caracterizan al hombre malo. Dice que la boca del malo siempre está llena de maldición, de engaños y fraude. Eso en el verso 7. Dice que debajo de su lengua hay vejación y maldad. Siempre ofenden con sus palabras, siempre agreden y lastiman. Esconden tras sus palabras sus malas intenciones. Siempre están maquinando. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y el verso 29.
Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, amigos, hermanos, Dios no hizo al hombre malo. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo bueno. El hombre fue formado originalmente a la imagen y semejanza de Dios. Y el plan de Dios era que el hombre amara a Dios y amara a su prójimo, que el hombre glorificara a Dios y bendijera a su prójimo, que el hombre estuviera al servicio del hombre y obviamente al servicio de Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios creó al hombre. ¿De qué hemos hablado? Bueno, el Salmo 10 nos da la radiografía del hombre desde el punto de vista de Dios. Y como lo acabamos de leer aquí en Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, Dios no lo creó malo. Dios lo creó bueno. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y el único que puede volverte a la senda del bien, el único que puede cambiar tu vida para que voluntariamente le ames y le adores, le glorifiques, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Déjenme leer los versos, los últimos versículos del Salmo 10. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. La Biblia enseña que el plan de Dios es transformar nuestra vida. Si tú dices ser creyente en Jesucristo, si tú dices ser uno de esos que han hecho una profesión de fe, pero tu vida sigue igual, algo está mal. Por una parte, quizá no has tenido el crecimiento bíblico que Dios espera. O por otra parte, quizá has vivido engañándote a ti mismo, pensando que unas palabras que repetiste, palabras mágicas, ya te hicieron miembro de la familia de Dios. Cuando Dios llega a la vida, Dios la transforma. Cuando Dios toca tu vida, Dios te cambia. Cambian tus deseos. Y entonces comienzas a alimentarte de la palabra y comienzas a conocer a Dios y comienzas a ver qué es el plan y el propósito de Dios para tu vida y comienzas a amar a tu prójimo. No a burlarte de él, no a abusar de él, no a ejercer dominio sobre él, sino servicio de los unos para con los otros. Pero tiene que ser el Señor Jesucristo el que llegue a tu vida. No es la religión, no es la iglesia, no es una serie de reglas lo que van a regular tu vida para hacerte bueno o algo así. Tiene que ser Dios. Si Dios llega a tu vida, Dios va a cambiar, va a transformar esa vida. Gracias por atender a este video. Lo último que siempre les pido y les recuerdo es que oren por nuestros misioneros. Y por esa razón siempre les dejo allí esta diapositiva. Oren por nuestros misioneros. Gracias a Dios tuvimos una excelente semana en el encuentro misionero. Y el siguiente será en Tlapa, Guerrero. Hay que empezar a meterle monedas al cochinito, al cochinito de ahorro, para ver si podemos vernos en Tlapa en el 2024, si Cristo no viene antes. Que Dios les bendiga.